Hoy es nuestra última reunión. Entonces, antes de empezar, antes que nada les pido disculpas por estos minutos de demora. Recién ahora pude poner en orden el circuito eléctrico con el cual sostengo todo acá, porque no andaba. Así que les pido disculpas por estos minutos de demora. Decía que hoy es nuestra última reunión. Y entonces antes de arrancar, quería saber si hay algún tipo de cuestión, de pregunta, de pedido de aclaración, de pedido de precisión, de comentario, o cosa por el estilo. Bueno, quien calla otorga, como dice el dicho. La vez pasada les comentaba que no sabía bien qué dar. Hoy es un poco lo mismo. En la medida en que sorpresivamente para mí, sorpresivamente venía con una cuestión histórica que tenía que ver con las elaboraciones alrededor de un concepto central para el psicoanálisis, como es el complejo de castración. Estuvimos viendo algunas cuestiones de Freud y estuvimos viendo otras de mujeres analistas. Algunas, no todas. Que a mí me parecían y me siguen pareciendo muy importantes, y terminamos, para sorpresa mía, con un texto como el de Paul Preciado respecto de la castración anal en los heterosis. Digo sorpresiva porque jamás hubiese pensado sumar la perspectiva de la cuestión de la castración como el no ejercicio de la erogeneidad anal por parte de los varones. Por eso les hice llegar ese capítulo de la utopía anal, provocativo, muy provocativo, tan provocativo que verdaderamente si leyeron ese resumen, que está en un sitio, en un blog que se llama Palabra de Queer, piensa el ejercicio del erotismo anal como una acción subversiva, una especie de subversión en la lucha contra lo masculino, tal como se definió históricamente, al menos hasta el siglo XX, en lo hetero-cis, lo binario, como una subversión al planteo binario de la sexualidad. Por eso la admonición goza de tu ano, tan fuerte, goza de tu ano, esa es un arma. Contamos con eso. Bueno, para mí fue una sorpresa porque no pensé que iba a terminar ahí, pensé que
el movimiento con que había concebido la cuestión del complejo de castración era un movimiento, vamos a decir así, de lo más concreto en términos corporales a lo más abstracto. Estoy usando categorías hegelianas al revés. La idea era, vamos a tomar la parte hegeliana, la idea era arrancar con el cuerpo y terminar con el deseo, arrancar con la anatomía y terminar con el deseo y el goce sexual, que nada tiene que ver con la anatomía. Entonces era así un movimiento hegeliano de lo abstracto a lo concreto, pero entendido lo abstracto como aquello que tiene un nivel bajo de determinación, y llegar a lo concreto como una especie de construcción con un mucho más alto nivel de determinación. Esto desde el punto de vista hegeliano, arrancar con la angustia de castración ligada a unas fantasías de desprendimiento y de corte, tal como la pensaba Freud, a pensar la castración como algo ligado a lo que es la economía del deseo y que no está ligada a ninguna parte del cuerpo. Esto es mucho más concreto en sentido hegeliano y es mucho más abstracto en sentido común, porque ya hablamos de el deseo como la falta en ser, el deseo más allá de las bases anatómicas, el deseo como la característica del sujeto del psicoanálisis. Y en ese sentido, me parecía que hay un cruce muy interesante. Hay una analista holandesa que no hemos visto, que se llama Jean Lamp de Groot, que ella toma algunas cuestiones freudianas y entre ellas el tema de que el amor en la mujer es diferente que el amor en el hombre. Ella toma muy en serio algunas elaboraciones freudianas sobre el narcisismo femenino. Freud contaba como posición inconsciente, yo siempre tengo que abrir el paraguas con esto, pero como posición inconsciente. Esta autora tomaba muy en serio la cuestión de que el narcisismo en la mujer tiene un papel diferente del hombre, en el sentido de que es en el hombre en quien se da la verdadera relación de objeto, la idealización del objeto. Es el hombre aquel en cuyo deseo se dirige directamente al objeto sexual, lo enaltece, lo idealiza. Y Freud encontraba en lo femenino algo parecido a lo que él hablaba de los felinos. Decían, tiene ese misterio de los grandes felinos que parecen vueltos hacia sí mismos. Freud encontraba un papel especial en el narcisismo femenino en el sentido de que la importancia de gustarse
el papel originario que tiene, el de gustarse y secundariamente gustar. Eso en el mundo masculino Freud no lo encontraba. Razón por la cual se orientó cierta corriente psicoanalítica en la que el narcisismo femenino era como una especie de restitución de lo que sería una de las salidas del complejo de castración. Es decir, pasar por ese dispositivo de la castración con la angustia propia de castración, y una de las salidas era el narcisismo. Esta autora, igual que un varón, Sandorrado, ahora con ustedes todo se me arma así bien binario, igual que Sandorrado, rescataban el tema de el todo del cuerpo de una mujer, el todo del cuerpo de una mujer, como sustituto fálico. Cosa que en el hombre lo encontraban mucho más localizado anatómicamente. Todo el hombre se hace representar por un órgano. Esto era imposible de trasladar al mundo femenino, al mundo psicosexual femenino, al mundo desiderativo femenino. ¿Sí? En ese animal sexuado que es el hombre, Freud encontraba como una brújula, el psicoanálisis encontraba una brújula de lo que era todo el narcisismo puesto en un órgano. Y ese órgano no era ni la nariz ni las orejas. Esto era lo masculino. Y encontraban en la mujer algo completamente diferente. Era completamente diferente el lugar que en lo femenino tenía el narcisismo corporal. Por eso Rado podía decir, y Lacan lo toma, de que todo el cuerpo es un sustituto fálico. Lo llamativo de todo esto es que cuando uno llega a una obra como la de Lacan, las fichas se reparten de otra manera. Porque para Lacan toda posición sexuada que se sostenga sobre el tener es una posición masculina, toda. Aunque estemos hablando de alguien anatómicamente, biológicamente, hembra. Si su posición en el deseo se basa en el tener, esa es una salida masculina del complejo de castración. Se trate de lo que se trate. ¿Sí? Todas las posiciones caracterizadas por el tener. Freud nombró una, que es el tener un hijo. ¿Qué es un hijo? Un hijo es un sustituto a través de toda una cadena de representaciones, una especie de sustituto fálico, encarna el falo para la madre, y la madre, como posición, es masculina. Para el psicoanálisis lacaniano, una posición sexuada, como la de la madre, es masculina. Lo mismo para el tener de cualquier parte del cuerpo, es algo masculino. La mujer postizo, habla Lacan en algún lugar. Cuando alguien se opera para mejorar su performance en determinada parte del cuerpo, ¿sí? Para Lacan esa es una posición en el deseo masculina.
De tal manera que en lo lacaniano, lo femenino se nos ha ido corriendo, hacia una manera de hacer con la falta. Si yo tuviese que definir una de las salidas posibles del complejo de castración, pondría de un lado todas las posiciones que se basan en el tener mucho dinero, tener muchos chongos, tener muy lindo cuerpo, tener éxito en la vida, y Lacan dice, están nadando en el mundo fálico, con objetos con una connotación fálica, que por lo tanto van a estar sometidos a unos golpes de castración constantes, porque siempre van a tener y van a sufrir la amenaza de no tener. Tener el cabello que se tiene a los 18, pero en cualquier momento, por cierto trastorno alimenticio, el cabello se te pone pajoso y se te cae. Estoy hablando de las anoréxicas, o los anoréxicos, les anoréxicas. Todas las salidas del tener son masculinas y por lo tanto van a estar sometidas a la incidencia de la castración. Y hay un objeto que es un objeto muy raro. Los lacanianos inventan objetos raros. Lacan inventaba un objeto raro. Objetos que se pueden manejar, objetos que se pueden intercambiar. Hay un objeto muy especial que es la falta. La falta es un objeto. La falta tiene un lugar en la economía psíquica. Deben haber escuchado muchas veces toda la temática lacaniana de la angustia, cuando falta la falta. La angustia como falta de la falta. La falta puede faltar. ¿Sí? Y en ese sentido Lacan trabaja una cuestión muy particular de la falta, que a diferencia del tener, que es una estrategia, una posición subjetiva donde la falta la colmás con algo, la falta la velás con algo, con una cualquier cosa, a diferencia de esa posición masculina de velar la falta con algo, Lacan nos dice que hay una posición que es la de saber hacer con la falta. Y una de las maneras de saber hacer con la falta es el amor. Y en este sentido, tanto Lacan como Jean Lampert de Groot se juntan en el camino freudiano para establecer que el amor tiene en la economía libidinal femenina un lugar que no tiene en la economía libidinal masculina. De tal manera que cuando un Becker, cuando un hombre, cuando un poeta escribe maravillas sobre el amor, desde el psicoanálisis lacaniano se dice esto está sostenido desde una posición femenina. Así se trate de un marinero noruego que hombrea bolsas en el puerto. ¿Sí? Desde ese punto de vista, lo femenino poco tiene que ver con una cuestión de género o de autopercepción. Y a veces uno se pregunta si no habría que cambiar,
como Lacan cambió tantas palabras y dijo no voy a hablar más de lo inconsciente, no voy a hablar más del inconsciente, porque son palabras tan gastadas que tienen como una especie de peso y de rémora imaginaria enorme, entonces no voy a hablar más de lo inconsciente. Tal vez uno tendría que dejar de hablar de lo femenino y hablar de una especie de goce suplementario, que caracteriza una posición, cual la posición no toda fálica, y dejar de hablar de lo femenino para que alguien no diga eso es cultural o eso depende de las épocas. Digo, para tratar de encontrarle la punta al ovillo, que nos haga salir de esta cuestión binaria de lo que sería bueno, las nuevas masculinidades y el lugar que se le puede dar al amor dentro de la nueva masculinidad. El amor. El amor es una manera de hacer con la falta. Y es una manera que el psicoanálisis se encuentra mucho más específica de lo femenino, porque lo femenino es lo que sabe hacer con la falta sin velarla. Para el psicoanálisis lacaniano, lo femenino se caracteriza por eso. En esta época, en la época del complejo de castración, hay toda otra época, que yo no entro porque no tiene nada que ver con el complejo de castración, que yo mismo trabajo en un seminario que doy, que es el seminario ANCO, el seminario AUN, donde Lacan trabaja las fórmulas de la sexuación. Y lo femenino ahí está caracterizado por lo que venía hablando recién, por la posición no toda en el falo, por una posición de un goce suplementario. En esta época de Lacan, en la época del complejo de castración, cuando el pivot conceptual suyo era el complejo de castración, lo femenino está enormemente ligado al amor. ¿Qué es el amor? Desde este punto de vista, un potlatch, un ritual de intercambio. En el amor se intercambian cosas. Se intercambian cosas que simbolizan algo, y ese algo es la falta. El amor es un intercambio de faltas. El amor es el dar la falta. Amar es dar la falta. Las elaboraciones que yo debería hacer y que a lo mejor haga tienen que ver con el seminario 8, que es el seminario de la transferencia. En dos clases, la tercera, que se llama La metáfora del amor, que es un comentario de Fedro, que es uno de los comensales del banquete a quien Platón hace hablar, Fedro. Y algunas cuestiones de la clase 4, que es la psicología del rico. La psicología del rico, que es un comentario sobre otro de los comensales, que es Pausanias. No sé si han leído El banquete. ¿Alguna vez leyeron El banquete? Sí, no, más o menos. Ok. Un largo texto sobre el amor. Un largo texto sobre el amor. Es interesante porque, a fin de cuentas, el psicoanálisis es eso. Lo más real del psicoanálisis es la transferencia. Y la transferencia no es más que un amor. No es otra cosa que un amor. Quiere decir que hay un intercambio de faltas. Quiere decir que hay un intercambio de castraciones. Quiere decir que hay un intercambio de deseos. ¿Sí? Y entonces, la estrategia que extrae Lacan y que dice esta es específicamente femenina,
es la de dar todo, que es una manera de dar la falta. Dar todo. Dar todo en el amor. Esa es una posición que es la posición del eromenos, el que tiene. El amor estoy en una mezcla entre Lacan y Platón, ¿sí? El amor se define en dos posiciones. Vamos a ir a Fedro. El amor se define en dos posiciones. La del erastés, que es la del amante, y la del eromenos, que es la del amado. ¿Sí? La posición erastés, la posición del amante, es la posición del carente, la posición del que no tiene. Hay que sacarse de la cabeza la idea de el amante en términos de alguien que tiene. Hay que pensar el amante como el carente, el amante como el faltante, el amante como aquel que hace con su falta. Yo dirijo mi falta a. ¿Mm? Y esta, encuentra Lacan, es una posición con la que los hombres tienen mucho problema. Los hombres tienen problemas para situarse como amantes. O sea, no estoy hablando de actos de sexo, no estoy hablando de la cama, no estoy hablando de la falta. Los hombres tienen una dificultad, lo masculino, se trate de un señor o se trate de una señora, no importa. El hombre tiene una dificultad para ubicarse del lado carente, del lado faltante, del lado erastés, del lado amante. ¿Por qué? Porque la posición subjetiva del hombre se basa en el tener. En el tener el órgano de tales dimensiones, en el de tener guita, en el de tener inteligencia, en el tener atributos fálicos. Y esa es la posición eromenos. La mujer lacaniana, vamos a hablar de la mujer lacaniana, ya te voy a agregar lacaniana cada vez, así sacamos el tema de la biología. La mujer lacaniana en el complejo de castración es la que se puede parar muchísimo mejor en el plano de la falta, en el plano de el amante, aquella que da la falta. Cuando te doy mi falta, te pongo en el lugar del objeto capaz de saturarla, capaz de suturarla, capaz de completarla. Te doy mi falta y por el hecho de darte mi falta te pongo en el lugar de quien puede completarla. ¿Sí? Y la maniobra de la mujer lacaniana en el amor es la de dar todo como una manera de dar la falta. ¿Por qué? A la búsqueda de que se produzca la metáfora del amor. Por eso el capítulo 3 se llama así, la metáfora del amor. Te doy mi falta esperando un movimiento de reciprocidad de tu parte. Te doy mi falta para que vos me des la tuya. En el amor, cualquier cosa que se da en nombre de la falta. Cualquier cosa que alguien da en el amor, la da como símbolo de la falta. Estoy pensando en una paciente que se gastaba la guita que no tenía, prácticamente gastaba el dinero que no tenía porque era amante, es decir, ella amaba a un muchacho que era fanático del club Huracán. Entonces ella gastaba la guita que no tenía
para comprarle las indumentaria deportiva oficial del Club Huracán. ¿Sí? Cada uno de esos regalos no vale por lo que objetalmente es. Esa remera oficial de la marca Topper o de la marca no sé qué, no vale por ser una remera oficial de la marca Topper. Es como si tuviese una connotación que dice, esto es un signo de amor para vos y a través de este signo de amor que te doy mi falta. Te pongo en el lugar del objeto que puede colmarla, te doy mi amor. Quiere decir que cuando un tipo como Silvio Rodríguez canta Te doy una canción, lo que te está dando es la falta, te está diciendo qué falta que me haces, como el tango. ¿Sí? Perdón, Roberto, Sí. ¿por qué le da la falta y no lo que tiene? Ella tiene ahí la remera para darle, ¿no? Sí. Sí. Porque se me arma más desde el lugar de yo tengo esto para darte. Y está bien, Ruth, porque la respuesta es porque a lo mejor no soy claro para transmitirla, esa es la respuesta. Porque no lo estás transmitiendo bien, porque no te estás ateniendo a la clase y estás improvisando. Esa es la respuesta. Pero, lo que intento transmitir es una cuestión de lógicas. Los objetos no valen en su materialidad. ¿Sí? Valen en una lógica en la que se inscriben. ¿Sí? Y efectivamente, por ejemplo, alguien que da lo que tiene, este es el capítulo 4, la psicología del rico. Alguien que da lo que tiene. Yo voy a dar lo que tengo. ¿Y qué soy? Soy un macho proveedor. Entonces yo voy a laburar para que a ustedes no les falte nada. ¿Sí? Da lo que tiene. ¿Sí? Y las cosas que da, ¿sí? Las cosas que da, obedecen a una lógica, que es la que caracterizamos como la del circuito fálico. Yo te doy lo que tengo, es esto, toma. Mi posición se caracteriza en un tener. Se me ocurre de la manera más obscena y más brutal ese intercambio de tener que se da entre el cliente, le cliente y le prostitute. Uno da y el otro da. ¿Vos qué querés? Yo tengo para dar lo que vos pedís y yo te pido dinero. Ese es un intercambio de cosas que se tienen y que se dan. En ese sentido, es como una especie de intercambio de objetos connotados positivamente. Este cuerpito vale, ¿sí? Toda la connotación de lo que se tiene, que ya uno diga que eso vale, quiere decir que está dentro de un circuito, que tiene un valor contable, un valor contabilizable, ¿sí? De esa manera, le prostitute de 22 años tiene un valor fálico mayor que le prostitute de 52. Voy a hablar del siglo XX. La de 25 vale más cara que la de 52, por decirlo de cierta forma. Y desde ese punto de vista uno puede armar ese circuito fálico de entrega y de recepción de cosas que se tienen. ¿Sí? Yo eso lo doy porque lo tengo, pero no me doy ahí. Yo lo doy porque lo tengo, pero no me doy ahí. El ejemplo patognomónico
es el tema de la entrega de los excrementos por parte de los chicos ante la demanda de la madre. La educación esfinteriana. Te doy lo que tengo. ¿Ok? Me pedís la caca te la doy. En ese sentido, un objeto tiene una connotación de lo que se tiene, no de lo que se es. En el amor, esa es la lógica fálica, en el amor lo que se da, la remera, ¿sí?, la canción, la llamada, el hecho de que vos estés laburando y haya una llamada que te sorprende en mitad del trabajo y se te dibuja una sonrisa en la cara, ¿sí?, a través de la llamada telefónica, hoy diríamos a través del mensaje de WhatsApp, te estoy dando una falta. No es simplemente el sonido del celular, no es la remera por la remera misma. Te estoy dando mi ser en falta. Me pongo toda yo en esa remera y te digo, tomá, te lo pongo, mirá cómo te amo. Por eso, y no por otra cosa, traje la ceremonia del potlatch, que es una ceremonia antropológica que uno ve en los indios de la costa del Pacífico en Estados Unidos y Canadá, porque no importa lo que se dé, importa que se da, porque cuando se da te estás dando vos. Vos como carente, estás dando tu falta. El objeto, imagínense un chabón con guita que sabe que a la mina le gusta, perdón, ejemplo del siglo XIX, voy a dar, ni siquiera del siglo XX, ejemplo del siglo XIX, que a ella le gustan las remeras, no de Huracán, sino las remeras de... Sigue existiendo Gucci, la marca Gucci. Bueno, una marca, pongamos una marca. Y el tipo tiene guita y sabe que a ella le gusta. El tipo es una mujer biológica y la tipa es un hombre biológico. Por eso digo, adapten el ejemplo, no importa. El que puede agarrar y le dice a la secretaria, che, comprame 3 remeras de esa y mandásela a tal. Esa es una lógica de alguien que no se da en el objeto. La connotación objetal que tiene esa remera es, tengo esto y te lo hago llegar, te lo doy. Eso es un circuito fálico de entregas de lo que se tiene. El campo del amor es absolutamente diferente. Es más, cada vez que uno ubica algo de aquella lógica en el campo del amor se ve perturbado. Mi amor estaba pensando en que nos vamos a un fin de semana a Cariló o a, no sé, San Bernardo. Y te dice no, porque me invitaron a New York en un vuelo relámpago y me voy a ir a New York. ¿Cómo te vas a ir a New York? En vez de venir conmigo, que estaba pensando en vos e iba a alquilar un departamentito en San Bernardo. Cada vez que se mete un objeto con una connotación fálica, ¿sí?, que tiene precio, que tiene un precio, ¿sí?, que tiene un precio, perturba la lógica del amor, porque la lógica del amor es la de darse, ¿sí?, en el objeto que estás dando. Por eso es que te dicen, che, un regalo, no importa si es caro o si es barato, puede ser cualquier cosa un regalo, una cartita. Hoy que es nuestro aniversario, te escribí una cartita, ¿sí?, y tiene tanto valor como un viaje a New York, en el amor. En otra cosa que no sea el amor, una cartita no vale un carajo y un viaje a New York vale mucho, ¿sí? Entonces el amor es una cuestión de falta y para Lacan la posición femenina en la dialéctica fálica se acomoda muchísimo mejor que en la del varón, porque el varón tiene dificultades para dar la falta. No así
para dar lo que tiene. Por eso ellos se enroscan en que el acto sexual tiene que durar no sé cuánto tiempo y él tiene que decir, y le di para que tenga, y le di para que tenga y para que se guarde y para que tenga para el invierno, porque está en una posición de dar, su mierda. La posición del tipo que retrasa su orgasmo, sabedor de que el momento de goce es el momento de entrega del falo. Lo voy a decir en lacaniano y en la lógica fálica. Y que es el momento de la deflación. El momento del goce masculino es un momento de deflación fálica. Entregas el falo. Te queda, bueno, se acabó, era esto, no hay más. Tiene ese corte, ¿sí? La posición masculina es la que sueña con que eso dure más y dure más, porque si eso dura más, se supone que el otro goza más, ¿sí? Y eso no es más que un fantasma anal puesto en el encuentro sexual. Le di, y más caca que te quería y más caca le di. Y más pedía y más le di, y más le di, y más le di. ¿Sí? Esa es una posición que se lleva de los pelos con la de dar la falta, porque el amor es completamente... Yo no sé si si se los puedo graficar, pero dar la falta es darse como faltante, darse como carente. ¿Sí? Y suena mucho más romántico porque, digamos, tiene mejor prensa el amor que el goce, desde la noche de los tiempos, o por lo menos desde la cristiandad, es decir, hace 2000 y pico de años que el amor tiene mejor prensa que el goce. Todos los imperios que hubo antes del cristianismo tenían otra idea. Y el goce tenía otro lugar. Pero en nuestra civilización cristiana el goce va de la mano de la culpa. Si el cristianismo es la religión del amor, es la religión de la falta. Si es la religión del amor, es la religión de la falta, porque el amor es eso, es dar lo que no se tiene. Es el comienzo de una definición lacaniana del amor. El amor es dar lo que no se tiene. Y parece que ellas, las ellas lacanianas, son más jugadas en esto, son más valientes en esto. Es más, la posición de la mujer lacaniana es la que se pierde en esto, porque cuando da la falta, verdaderamente se da. La posición masculina es mucho más cobarde, jamás se pierde en esto. ¿Puedo amar? Sí, que puedo amar, pero no voy a dejar a mi esposa, eso te lo aviso. Y ella dice, ¿por qué no va a dejar al esposo? Vamos a poner, porque si no suena... Yo desde mi encuentro con ustedes hace 2 clases, hace que yo me escuche constantemente como un tipo misógino, una especie de dinosaurio, pero por eso digo lacaniana, ella lacaniana. Entiéndanme y tradúzcanlo, porque es verdad que hay hombres que se pierden en el amor. Es más, que no quieren saber nada con eso. Y ni hablar de todas aquellas que prefieren amores tenues, amores morigerados, y que dicen, prefiero quedarme con mi marido porque cuando me corro de la línea y me meto con este chabón, se me va todo al carajo. Se va todo al carajo. Y no he hecho la denuncia a la policía, pero tal vez debería hacerla, de una mujer que dejaba al más chico en la cuna y se tomaba un taxi y se iba 2 horas, y ese bebé en la cuna, si se despertaba, ¿qué carajo iba a pasar? Porque lo dejaba solo, porque se escapaba. Y no se escapaba para ver al amado, para ver al eromenos,
no se escapaba, como dice el fantasma masculino, porque le gusta tanto como lagarcho, que la tengo loca. No tiene nada que ver, eso es un fantasma masculino. Se escapaba y dejaba todo, incluso el falo, porque un hijo es un sustituto fálico, dejaba todo por el amor hacia ese eromenos, por el amor a ese amado. Y todo el circuito de objetos fálicos, todo el circuito de objetos con connotación fálica, no vale nada al lado de la falta, no vale nada. Yo creo que fue con ustedes, si no fue con ustedes fue en otro lugar, donde hablaba de Eurípides y Medea. ¿Leyeron la tragedia Medea en Eurípides? Buah. Metete con una mujer y esa mujer te puede llegar a hacer saber qué puede hacer con todo el circuito de objetos fálicos. Que amas a tus hijos, porque tus hijos son una proyección narcisista tuya, pues bien los mato. Mato a tus hijos, que son los míos también. Pero no importa, vos me cagaste. Vos tocaste algo que en una mujer no hay que tocar. ¿Sí? En este seminario, en el seminario de la transferencia, hay unas, para la gente que le guste la literatura, algunas obras de Claudel, una que se llama Partage à midi, es difícil, encuentro al mediodía, vamos a decir, encuentro es una manera de traducirlo, pero es una palabra medio difícil de traducir, donde hay personajes femeninos para Lacan. Encuentro al mediodía, Paul Claudel, léanlo, una mujer que se llama Isé. Una mujer que le dice al marido, no te vayas, por favor, no te vayas. El marido, como habían discutido, el marido dice, bueno, gané la discusión. Ella me dice, no te vayas, porque me necesita, claro. Lo que Isé no le dice es, no te vayas, porque si te vas vos, voy a hacer un desastre. Me voy a ir con y voy a hacer un quilombo terrible. Poneme un límite. Y no sería la primera vez que uno ve que en una relación uno le reclama al otro, uno le reclama al otro, pero no es un reclamo de amor. Es un reclamo de castración, un reclamo de poner un poco de límite en esto, porque si no me voy al carajo. Como dice Isé, porque si el otro me llama, si suena el teléfono y el otro me llama, a ver si la memoria me va a dar, si el otro me llama, me va a llamar con un nombre, que es un nombre tan mío que yo misma no sé cuál es. El otro despierta en mí alguien desconocida para mí misma. En el plano del amor, cuando entro en el plano del amor, soy otra para mí misma. Soy alguien que no me reconozco. Fuera del amor digo, no, mirá esa mina el quilombo que hizo, no puede ser ese quilombo, ¿cómo va a tomar esa decisión pelotuda? Pero cuando entras vos en el plano del amor también te perdés y entras en esa deriva, en ese extravío, para la gente que tenga idea del francés, en ese ravissement. Son palabras medio difíciles de traducir, es como un rapto. Un arrobamiento, como el de... El ¿Perdón? arrobamiento de... Un arrobamiento. Un arrobamiento. Sí. Bien. ¿Qué es un arrobamiento, Gabriela? Hay una obra de Lol B. Stein, creo que es el nombre, no sé. Muy bien. Se me ocurre así, sí, algo así. Sí, acá lo llamamos el rapto, pero son palabras difíciles de traducir, digamos, como un rapto de locura, vamos a decir así. ¿Sí? Se despierta en mí, soy otra para mí misma. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? Era otra que en el plano del amor tuvo un rapto que cuando lo pienso en mis cabales,
jamás lo hubiese hecho. Y esto en lo masculino no tiene, pero ni por asomo. Es una posición más cobarde la del hombre en el plano del amor. Es una posición completamente cobarde. Él puede amar, en serio, y estoy hablando de casos clínicos, de tipos que han amado, y ella, que era la amante, la carente, la castrada, la deseante, y que dirigió su falta a él, ella se vio correspondida, dice, este me ama, va a dejar a la mujer y va a venir conmigo en nombre del amor, y no viene, y ella espera, y no viene. Y ella no entiende, porque ¿qué cosa puede valer más que el amor? Por eso Miller habla en El hombre de la psicología del propietario, del que tiene, y acá en la clase de Pausanias es la psicología del rico. La psicología del rico es la que en el amor da lo que tiene. El rico en el amor da lo que tiene. Tengo tiempo libre, te lo doy. Tengo ganas de estar con vos, te lo doy. Te lo doy, pero te doy lo que tengo. La falta no te la voy a dar nunca, y ellas lo captan esto. Las ellas lacanianas, no importa que tengan pelo largo y cutis terso, las ellas lacanianas, ¿sí? De tal manera que o uno dice, bueno, fíjense que estoy hablando del complejo de castración y ya no hablo de penes, de vaginas, ni de vulvas, ni de nada. Estoy hablando de la falta. ¿De qué se hace con la falta? Un hombre la vela. Se compra el auto más poderoso, se va al gimnasio y saca músculos, se compra un elongador peneano, porque si es más grande es mejor, y no es más que una manera de velar la falta. Es una manera de velar la falta. Es una manera de hacer con la falta. ¿Sí? ¿Cómo? Velándola, negándola, renegándola. Por eso todos los síntomas Freud los leía como una renegación de la castración. Cuando algo no anda es porque la castración no anda. Si la castración anduviese, la cosa funciona. Son estas frases lacanianas que uno a veces lee, que un pene, para funcionar como pene, tiene que estar castrado como falo. Si el pene no está castrado como falo, no funciona como pene. Es muy loco que un hombre venga y te diga, tengo problemas de impotencia. Cualquiera que no sea un psicoanalista dice, bueno, en realidad tiene problemas y hay que ayudarlo a que pueda. Un psicoanalista es un tipo tan retorcido que estima que alguien que tiene dificultades en la erección es para salvaguardar el falo, para protegerlo, para proteger el falo. Es como dar vuelta al razonamiento, es como agarrar y decir, no voy a poner mi pene en juego, pues si pongo mi pene en juego definitivamente voy a perderlo como falo. Es al revés, es una lógica, digamos, antiintuitiva. Es antiintuitiva. ¿Sí? Pasa que quería hablar del amor. Se me vienen cruzando cuestiones que tienen que ver con la otra lógica. ¿Alguna vez hablé con ustedes de la teoría del equivalente general? Nunca hablé de... Hace un tiempo largo, tuve una paciente, colega, que había tenido un hijo. Este hijo ya tenía la edad suficiente como para ir con el papá. El papá lo llevaba cuando iba a jugar al fútbol con los amigos. El papá del nene lo llevaba ya para que el nene se quede pateando la pelota al lado de él cuando estaba jugando con los amigos al fútbol.
Cuando terminaban de jugar al fútbol, como siempre, al vestuario, se bañan y después se quedaban tomando una cerveza y después el nene ya medio dormido, el papá lo traía. En cierto momento, el nene, que ya había ido varias veces a este mundo homosexual, al mundo de los hombres, el mundo homosexual de los chabones que juegan al fútbol y después van al vestuario y hablan de mina, y hablan de coger y hablan de todo eso, pues es un mundo homosexual. ¿Sí? El nene le pregunta a la mamá, psicóloga, por qué a los hombres les gustan las tetas. ¿No? A la mamá, después de hacer toda esta rotation con el papá, varias veces le dice a la mamá, mamá, ¿por qué a los hombres les gustan las tetas? La mamá, que era una psicóloga recién recibida, le dice, mira, a los hombres les gustan las tetas porque se acuerdan de cuando eran niños y cuando eran niños tomaban la teta de la mamá. Entonces ahora, cuando ven mujeres que con las tetas, ellos les gustan porque se acuerdan cuando eran niños. Y el nene le pregunta, ¿y por qué a los hombres les gusta el culo? Y la colega se angustió, pues no sabía qué responderle. Fue una pregunta, ¿vieron cuando una pregunta te agarra mal parado? ¿Por qué a los hombres les gusta el culo? Y si el nene hubiese sido, varios años más, hubiese ido con el papá a jugar al fútbol y al vestuario y a escuchar todo lo que dicen los hombres, le podría haber preguntado a la mamá, ¿y por qué a los hombres les gusta la lencería erótica? ¿Y por qué a los hombres les gustan los labios con una forma así de no sé qué? ¿Y por qué a los hombres les gustan las mujeres con tacos altos? ¿Y por qué a algunos hombres les gusta un brillo en la nariz, como contaba Freud? ¿Y por qué a algunos hombres les gustan las minas viscas y chuecas? ¿Y por qué cualquiera de los rasgos a los que se dirige el deseo masculino? Cualquiera de los rasgos a los que se dirige el deseo masculino. Esos rasgos, dicho sea de paso, son fetiches del neurótico. El fetiche neurótico es un objeto, que es un rasgo que está en el cuerpo del otro y es el rasgo que tiene valor erótico para vos. ¿Sí? Cualquier rasgo. Hay tipos que las prefieren, como dicen, cuando vienen, otros que las prefieren cuando van, digo, para el culo y las tetas, otros que las prefieren rubia, sonsa, otros que la prefieren morocha, inteligente, no importa. Había un paciente que no le importaba. Perdón, Roberto, sí. Perdón, pero la lógica del equivalente general, ¿qué tiene que ver con esto? Pasa que hoy estoy largo en la explicación, pero estaba tratando de construir esa lógica del equivalente general. La lógica del equivalente general tiene que ver con qué. Es evidente que hay rasgos de un valor erótico para los hombres. Pero ¿qué tiene que ver la lencería erótica con la forma de la boca? ¿Cuál es la equivalencia entre un buen culo y ser medio visca? ¿Cuál es la equivalencia entre un paciente que iba a contar que las mujeres no importaba para él si fuesen gordas, flacas, viejas o jóvenes, tenían que tener cara de puta? Dice, tiene cara de putita. Y él mismo no podía explicar en qué era, pero ¿tiene cara de putita o no tiene cara de putita? ¿Sí? Eso es un rasgo, eso es un fetiche. ¿Qué tiene que ver tener cara de putita con otro paciente que le gustaba a las mujeres que caminan con los brazos cruzados? Cuando él iba por la calle y veía una mujer que caminaba con los brazos cruzados, le calentaba eso, la veía hermosa porque caminaba con los brazos cruzados. Estoy entrando en la psicología masculina, es decir, estoy entrando en la lógica fálica. ¿Ok? ¿Cuál es la equivalencia entre ir caminando de brazo cruzada
tener un buen culo. ¿Cuál es la equivalencia? Bueno, Lacan agarra un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que se pone a estudiar una sociedad y dice, en la sociedad se intercambian objetos. En la sociedad se intercambian. Vos vas a la panadería, dejás plata y te llevas pan. O vas a la verdulería, dejás plata y te llevas verduras. Hay un intercambio de objetos, ¿sí? Lévi-Strauss estudiaba algunas sociedades y veía que se intercambiaban objetos. Está bien. Uno puede hacerse una teoría de que el intercambio de objetos obedece a las necesidades. Yo soy pescador, me sobran pescado, pero necesito pan para comerme un sándwich de pescado. Entonces intercambio pan por pescado. Y así, etcétera, etcétera. Lévi-Strauss veía las cosas diferentes. Decía, en todo intercambio de objetos está funcionando algo que es lo que le da la equivalencia a esos objetos, que hace que esos objetos tengan una equivalencia entre sí por relación a ese otro objeto que es un equivalente general. Ese equivalente general hoy en día es esto. Dinero. Este es el equivalente general hoy en día. Con esto yo sé cuánto sale un auto, con esto yo sé cuánto sale una noche en el Sheraton, etcétera, etcétera. ¿Sí? En otra época fue el trigo, en otra época fue el oro, en otra época fue la sal. ¿Sí? El equivalente general es un objeto que está extraído de todos los objetos, porque el papel moneda, para ser equivalente general, no lo tengo que usar como papel. Si lo uso como papel y empiezo a escribir, o lo uso como servilleta para limpiarme la boca, no lo estoy usando como equivalente general. ¿Eh? El equivalente general es un objeto en la serie de los objetos, pero que está extraído y que da cuenta de la equivalencia de todos los otros objetos. Salario viene de eso, de la sal, porque hubo una época que se pagaba con sal. ¿Cuánto sale ese camello? 3 bolsas de sal, 3 salarios. Ok, toma el salario. Ahora, si la sal yo me la como, ya no funciona como equivalente general. En otra época, en otras culturas, fue el trigo o algún cereal. Entonces yo te daba una bolsa de cereal, pero si me la como, deja de funcionar como equivalente general. Bien, en el psicoanálisis ese equivalente general es el falo. Eso es el falo. Por eso un buen par de tetas tiene una connotación fálica, y un buen culo tiene una connotación fálica, y una boca tiene una connotación fálica, y un cuerpo tiene una connotación fálica. Ahora, uno dice, che, pero ¿qué objeto es el falo? Ah, el falo es el pene de la madre. Pero eso no está en ningún lado, nadie vio el pene de la madre. Y claro, porque si es un objeto que está extraído de la serie de los objetos, pero en su extracción da cuenta de la equivalencia de cada uno de los otros objetos entre sí. Si la mamá, mi joven paciente, le hubiese explicado al nene y el nene lo entendía, cuando el nene iba al vestuario con el papá y hablando, y no, me estoy comiendo un caramelito de no sé qué, el chabón iba a decir, bueno, también es la connotación fálica. Pero se dan cuenta que es una lógica colectiva de haberes, en el sentido de lo que se tiene, el haber y el debe, bueno, es el haber. Yo tengo guita, tengo auto, tengo esto, tengo aquello, y entonces en el circuito, en Tinder tengo otro nivel por las cosas que tengo. Yo puedo decir, y ahora me voy de vacaciones a Francia y qué sé yo, y entonces cualquiera dice, ah, mirá la guita que tiene el boludo este. Esa es la lógica fálica. Lógica completamente diferente al eso no vale nada al lado del amor. No vale nada al lado de la falta. Razón por la cual una manera de dar la falta, es dar todo. Te doy todo. Te doy todo. Pedime lo que quieras.
soy toda para vos, soy tode para vos. Ustedes no se dan una idea la turbación que puede, la camisa de 11 varas que puede llegar a ser para un hombre cuando una mujer se da toda. El quilombo mental en que lo mete. Me empecé a estar con una amante, porque ellos piensan así, con una amante. Bueno, en ese sentido no se equivoca, porque ella es la amante, la carente, la que da su falta, ¿sí? Y ahora me reenganché, porque se da toda. Y no, eso no me cuesta salirme. Que alguien te dé tu falta, que alguien te dé su falta, te interpela en un punto de castración. Te interpela en un punto de castración, que verdaderamente alguien te ame, que de verdad alguien te ame, te interpela en un punto de castración, porque el amor pide reciprocidad, porque la falta pide falta. Te doy mi falta para que vos me des la tuya. Y acá está la maniobra que encuentra Lacan en lo femenino y que encontraron varias mujeres analistas, que es una maniobra de te doy mi falta para advenir en el lugar del objeto que colme la tuya. Te doy mi falta para recuperar mi ser. Yo les contaba la vez pasada que existe una cosa que se llama la castración. Todos hemos advenido a un lugar muy importante de la vida, nos sacaron de una patada en el culo de ese lugar y vamos toda la vida con un deseo y una demanda. Y esa demanda es demanda de amor, porque es a través del amor que tenemos la posibilidad de recuperar ese lugar que en algún momento tuvimos, de recuperar el ser, de dar todo a nivel fálico para ser amade. La voy a decir en lacaniano, para ser amada. Es una manera de recuperar el ser. Es una manera de, a través de la falta, a través de mi maniobra con la falta, a través de mi maniobra con la falta, dar todo para ser amada. Esto es lo que se llama la metáfora del amor, porque el amor a lo que aspira, según este muchacho Fedro, el amor a lo que aspira es a la reciprocidad, a que el eromenos se convierta en erastés. Yo te amo, mi amado, pero mi amor no es gratis. Yo doy todo para que vos me ames a mí. Porque si vos no me amas a mí, salimos en los diarios. Y es una lógica que uno verifica, no voy a decir, afortunadamente uno no la verifica a diario, pero es una lógica que uno verifica. Que si vos me amás, la cosa funciona y está bien. Y si no me amás, salimos en los diarios. ¿Desde cuándo no me querés? ¿El sábado me querías o el sábado ya no me querías? Porque yo estaba como una pelotuda en el mundo pensando que vos me amabas y vos no me amás. Razón por la cual esa reversibilidad entre el amor y el odio, que en una época de Lacan decía, bueno, es el amor-odio por lo imaginario, en algún momento dice, no, esto no es imaginario. Hay algo en la raíz misma del amor que hace que en cualquier momento se convierta en odio y te quiera matar. Hay algo en la naturaleza misma de ese afecto. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos del complejo de castración en Lacan y cada vez que hablamos del complejo de castración en la mujer, ¿sí? La salida específica que le encuentra Lacan, la salida específicamente femenina, tiene que ver con el amor, con el valor en la economía libidinal que tiene el amor. El valor en la economía libidinal que tiene el amor. Esto en el mundo masculino
no es que no tenga un lugar, pero tiene un lugar completamente secundario. Insisto con esto, yo una sola vez estuve en el Club Mediterráneo. ¿Conocen el Club Mediterráneo? Bueno, una sola vez estuve, una semana. En parte me invitaron y en parte gasté una guita que, en fin, y tuve la posibilidad de conocer altas empresarias, ¿sí? Altas empresarias, donde su capacidad para moverse en el circuito de los intercambios fálicos era enorme. Y desde ese punto de vista, como posición inconsciente, eran masculinas, eran hombres, por más que fuesen mujeres muy femeninas. Dicho sea de paso, ¿vieron cuando dicen esa mujer es femenina? Para Lacan, lo femenino no solo que no tiene fantasma, no tiene representación, lo femenino como tal no tiene imagen, y lo que una sociedad establece como femenino son las diferentes figuraciones fálicas que puede tener una mujer. Cuando alguien dice, ay, Florencia de la B, como escuché más de una vez, no lo digo yo, no lo dice cavernícola, neandertal, misógino que soy yo, que dicen, ah, es más femenina que una mujer. Creo que Mirta Legrand lo dijo. Que al lado mío me parece que es Karen Horney, Mirta Legrand. Así me han hecho sentir ustedes. Al lado mío Mirta Legrand es Paul Preciado. Qué femenina que es. Ese qué femenina que es un fantasma masculino. Qué fálica que es. Fíjate cómo en las figuraciones del falo en lo femenino, que tiene una cultura y que varían y que son completamente culturales, esta mujer trans es más femenina que las otras mujeres. Y de femenino, para Lacan, eso no tiene nada. No tiene nada. Lo que pasa es que lo femenino para Lacan tiene que ver con los extravíos que hablábamos hace un rato con Gabriela Játiva y que les venía diciendo yo. Lo femenino tiene que ver con una especie de goce suplementario que habita cualquier ser hablante. Tal vez yo mismo, incluso más allá de mi costado, el neandertal tenga una parte de un goce suplementario que me haga llorar ante determinado tipo de situación, ¿sí? Entonces, el amor es dar lo que no se tiene, el amor se da en un contexto de intercambio de faltas, el amor exige la castración. Cuando hay alguien que no se somete a los dictados de la castración, tiene dificultades en el plano del amor. Cuando alguien hace existir, insisto, objetos en una lógica diferente a la del amor, el amor está perturbado. Si un tipo dice, te amo, ¿y por qué me amás? Porque tenés buen culo. Eso se derrumba, se cae. Cualquier predicado, cualquier objeto que uno vea funcionar en la lógica fálica, derrumba absolutamente la lógica del amor. Te amo porque tenés guita. Esto muchas veces, hombres desengañados dicen, ¿y qué fui? ¿Para ella una billetera? Porque me tenés que amar, ¿por qué? Y me tenés por lo que soy, no me tenés que amar por lo que tengo. Y cuando uno dice por lo que soy, ¿y qué sos? Si yo a alguna de ustedes le dijese, háblame de vos, háblame de vos, háblame de vos. Vamos a, una vez que agotaron todos los predicados de quien ustedes dicen ser, lo que les va a quedar es un ser de falta. Lo más propio mío, lo más propio, no es ni mi nombre, porque Roberto se llaman todos los Robertos, ni que quedarme pelado, porque los chabones se quedan pelados, ni que
todo lo que yo digo, lo más mío, todo eso se pierde. Son atributos que se pierden. Y cuando se pierden los atributos, ¿qué queda? Y queda algo que es la particularidad de mi deseo, la particularidad de mi manera de desear, no de lo deseado, sino la particularidad de la manera de desear. Y eso es la falta. Mi singular manera de estar castrado. Eso es lo más propio, eso es la falta, eso es lo que se vela una y otra vez. Y entonces la salida, porque veo que la hora que es, la salida femenina del complejo de castración es una recuperación del ser en el plano del amor, dar todo para hacer todo para el otro, y si no hay amor, que no haya nada. Acá no hay regateo. En el falo sí hay regateo. En la lógica fálica existe el regateo y hay un poco, me das un poco, dale, dame un poco, pagame un poco más, dame un poco más de guita, dame un poco más de esto, aquello. En el amor no. Es una lógica binaria, lo lamento, o sea, a los que se oponen a lo binario. O me amás o no me amás. Si me amás todo. Soy todo para vos. Si no, no es amor. ¿Sí? Bien. Siendo 10:29, yo voy a interrumpir acá y charlemos un poco. Muy probablemente no, no nos vamos a ver. Esta es la última vez que nos vemos. Este es el complejo de castración. Prefiero terminar acá. Podría haber seguido con las territorialidades de Paul Preciado, a quien he leído con bastante interés, sobre todo en su carácter provocador de la castración anal, pero no quería terminar, digamos, con una cosa un poco más simbólica. Quería terminar por el lado del amor, ¿sí? Los líos que trae para los hombres cuando se le mezcla el plano. Esto en Freud, ¿saben cómo se llama? Sobre una generalizada degradación de la vida erótica. El quilombo que tienen los hombres cuando la corriente erógena se les cruza con la corriente tierna. Freud decía, la posición masculina, él arranca con una serie de casos y termina encontrando algo universal. Les vengo a hablar de algunos hombres que ellos andan bien con las prostitutas, porque ellos cuando degradan al objeto andan bárbaros, pero cuando ese objeto se le convierte en la patrona, con la patrona vas al cine, salís a comprar, criás a los pibes, mirás Netflix, qué sé yo, pero no se te para. Y se te para con cualquier película porno, con cualquiera que se me cruce en la calle. Te lo dicen así los pacientes. Estoy re caliente con cualquiera que sea, menos con mi esposa. Pero a ella la quiero. Y Freud diría, bueno, otra vez las perturbaciones de la corriente tierna en la corriente erógena. Bueno, Lacan dice, bien, acá estamos en el centro de lo que es el complejo de castración tal como se declina en la posición masculina. Dice, con las mujeres esto no pasa. Lo que no quiere decir, con las mujeres esto no pasa. Pero hoy sí pasa. Muy bien, Ruth, porque yo mismo cuando lo dije, tengo que decir, con la mujer lacaniana, yo mismo, sí, claro que hoy pasa. Pero por eso hay que seguir pensando en las implicancias de los movimientos sociales, culturales, económicos y epocales para que sí. La posición sexual de cualquier persona en la actualidad, sí. Que va más allá de... Sigo pensando, todo me va para ese lado a mí, para pensar la diversidad hoy. Mira, yo te digo cómo lo pienso yo, no es que tómenlo como de quien viene, Sí, tenés razón, digamos, hay una cosa epocal, hay una cosa completamente de cambio. No quita, insisto, que uno diga, sí, pero eso es lo fálico.
Lo fálico va cambiando, cambia de fantasma, cambia de forma, cambia de imagen. Y entonces uno verifica efectivamente estas cuestiones que Freud decía de los hombres. ¿Alguna duda acá de que a ellas también, no a todas o no todas, pero que también le pasa? Y tienen el problema. Yo digo porque en mi consultorio esto es el pan nuestro de cada día. Dicen, me tengo que poner en pedo para coger con el camillero, con el tipo de la ambulancia, porque si no, no lo haría, pero es el que me calienta. Y cuando estoy a casa con mi marido, no me pasa nada. Y uno dice, mira vos, esto que Freud decía que era típico de los hombres, ahora uno lo ve en las mujeres. Entonces el chongo es el que calienta y el gordito, gordi, o un apodo cariñoso, vamos a poner un apodo que no tenga connotaciones fálicas, mi peladito, digamos, el peladito, qué sé yo. Y entonces uno dice, bueno, sí, eso está bien. Lacanianamente, uno la ubica a esta persona dentro de lo que es la lógica de lo masculino. Así sea una mujer muy bonita y muy femenina en su manera de presentarse. Entonces uno dice, pero que hay como una especie, la nueva época trae como una especie de virilización. Y tal vez sí, y el psicoanálisis a veces dice cosas de esta, y a veces no, a veces habla de la feminización del mundo, y de la irrupción de goces que no son el goce fálico. Ruth, lo que te estoy diciendo es que tenés razón. Hoy en día las cosas se dan de otra manera. La lógica binaria de pensar, hay una manera de hacer con los objetos y con el goce, y hay otra manera de hacer con los objetos y con el goce, a mí me parece que se sigue manteniendo. Aunque esto se dé Yo me refería especialmente a la temática de la bifurcación de la corriente sexual y erótica como la toma Freud, ahí tan bien como precisada, que les pasa a las mujeres también, eso es lo que digo. Sí, una mujer también puede tener como bifurcado eso, ¿no? Sí, sí. Con una mujer y con un hombre también, porque también en la clínica se escucha tal vez parejas de una mujer con una mujer que también sucede eso. Sorprendentemente uno podría decir, bueno, sucede, la amo, pero no me calienta, y sucede, le sucede a la mujer. Sí. Completamente de acuerdo. Me parece una de las cosas que a mí me quedaron de este encuentro, que este es el segundo año. Evidentemente me debe haber sucedido, o deben haber sucedido cosas al primer año y yo no las captaba. Lo que yo te podría decir a vos, Ruth, como a cualquiera de ustedes, es que efectivamente cuando uno dice sí, pero esto en la actualidad es de otra manera, yo también les podría decir en el psicoanálisis lacaniano también es de otra manera. Yo estoy con elaboraciones teóricas que son de los 60s, este seminario que es del 1960 a 1961. Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina del 59. Estoy con texto del 58, 59, 60, 61. Pasaron 50, 60 años, caballero. Sí, pasaron 60 años tal cual, y para el psicoanálisis lacaniano también pasaron 60 años. No vayan ustedes a creer que los psicoanalistas lacanianos están gastándose la vista con estos textos. Estos textos yo los rescato en una lógica de lo que es
trabajar el complejo de castración. Como hoy una tipa como Helen Deutsch, para algunos será letra muerta. Yo, desde que leí a esa mujer, cada vez que veo a alguien llorando frente a un teleteatro, se le llaman así telenovela, ¿no? Se llama telenovela. Me acuerdo de Helen Deutsch, porque digo, che, esta tipa tocó algo que es real. Seguro, hoy las nuevas masculinidades, los hombres llorarán frente al teleteatro, no me cabe duda, no, seguro. Yo sigo diciendo, para esta manera de pensar, hay una lógica que es que para Lacan se recorta bien claramente del lado masculino, esté con el soporte anatómico de quien esté, ¿sí? Y hay otras que tienen una lógica completamente diferente, se dé en sujetos que tengan un soporte biológico, anatómico, cual fuera. A mí lo que de esto me parecía muy importante es diferenciar estas dos lógicas. ¿Dónde se ubica el amor? Y que es una lógica completamente diferente de dónde se ubica el deseo y el falo. Porque, por ejemplo, las mujeres trans, fíjense cómo estoy. Antes decía los trabas de Palermo, ahora digo, las mujeres trans, las mujeres trans ubican claramente esos fetiches y el valor, la connotación fálica que tienen esos rasgos y los encarnan, digamos, lo pueden encarnar y decir, armo el personaje, lo armo mejor que nadie, no hay ser más bobo, digamos, para pescar uno tiene que saber qué carnada usa, pero estas mujeres trans captan exactamente cuál es la carnada que no puede, ante la que no puede ser indiferente el sexuado masculino, se trate de una mujer o de un hombre, porque el sexuado masculino se puede dar en una mujer que le calienta cómo alguien hace existir una mujer así. Pero son figuraciones fálicas que de lo femenino no tienen absolutamente nada. Lo femenino es por esencia, para el lacanismo, por esencia angustiante. Lo femenino angustia. Lo femenino, esto lo subrayo, angustia. Los hombres se angustian. Cuando los hombres dicen me calienta lo femenino, te calienta aquello que dentro de la lógica fálica y el circuito de intercambio fálico, vos decís que es lo femenino según tu fantasma. Hay tipos que dicen me calientan las minas así, cuanto más boludas más me calientan. No está mal, qué sé yo, a cada uno le calienta, no importa. Pero uno dice, bueno, esto es el falo para vos, esto es el falo para vos, y de femenino no tiene absolutamente nada. Yo recién hablaba de la masculinización generalizada, de la feminización del mundo, ahora le diría la homosexualidad generalizada, porque hombres y mujeres en este sentido son homosexuales, porque desean el falo. El hombre desea el falo y ella desea el falo. También figuraciones. Lo femenino es angustiante para los hombres y tema lacaniano que Gabriela Játiva recién traía, no lo dijo así, pero digamos está en ese texto que ella nombra, es angustiante para la misma mujer. Lo femenino lacaniano extravía a una mujer. Y uno lo ve operar claramente en el plano del amor. Por eso el tema de lo ilimitado, el extravío, la deriva, el estrago, todos conceptos lacanianos que uno va ubicando ligados a esa cuestión que lo masculino funciona de otra manera. Por eso el amor es difícil que estrague a un hombre, el amor sintomatiza a un hombre. Y no dejé
a la vieja esta en vez de irme con aquella y está con ese síntoma y qué sé yo. Pero no es el estrago que el amor puede provocar en un ser sexuado que se declina como femenino. Bien, preguntas, quejas, este es el momento. Miren que si no se quejan ahora, como decían, si se van a quejar, quéjense acá. Yo quisiera comentar algo así gracioso, que cuando hablabas de la lógica del tener, ¿no es cierto? Todo lo que quedaba del lado del tener, se me vino una imagen de hace varios años. Yo estaba en el club y vieron la parte donde, no sé, en una parte había pastito y había mujeres tomando sol, ¿no? Y algo que me impactó mucho fue que tenían las tetas operadas, ¿no? Entonces estaban acostadas mirando al sol y tenían como las tetas que quedaban, ¿no? Perdón por ser tan concreta, pero es que necesito ser. Bien. Pero eran mujeres ya mayores, es decir, yo en el momento pensé, debe ser de las primeras que se fueron operando cuando esto se puso de moda o cuando esto empezó como a... Y entonces, toda la piel arrugada y blanda caía. Y la imagen, cuando dijiste esto de que estás como destinado al golpe de la castración, ¿no es cierto? Sí. Se me viene esa imagen, que sí. me parece que es como paradójica, ¿no? Del intento, ¿no? De tenerlo todo, no sé, la juventud, sí. La belleza, no sé qué, sí. Y cómo esto no. Claro. Pero era realmente impresionante y además, en cierto modo, chocante, muy chocante, sí. ¿no? Bueno, eso, simplemente pensé en eso hace un rato y me parecía que es como muy figurativo. Sí. Y dentro de lo que es la lógica del caso por caso, también hay que ubicar al servicio de qué están esos teneres, porque esos saberes, ¿no? El debe y haber, esos teneres. Del capitalismo esto, porque el tener tetas así operadas también, seguramente mujeres que en los 80, en los 90, cuando empezó todo el auge del tener, también sí. En relación a lo que promueve el capitalismo, porque sí. Y a las exigencias que se le hicieron a las mujeres, porque si uno ve, hasta hace poco, ver un hombre arrugado, ahora porque también eso también está cambiando, pero una mujer toda arrugada es motivo de rechazo, eso también, ¿no? Sí, y entra un poco en juego esto que hablábamos estos días en relación con el cuerpo, ¿no? Diferente de la anatomía, ¿no? Claramente, claramente. A mí lo que pasa es que yo estoy tan enfermo que todo lo pienso, digamos, desde una lógica psicoanalítica. Entonces, cuando alguien habla del capitalismo, como vos, Ruth, uno también lo piensa como un sistema en el que circula el deseo y por lo tanto la castración, y por lo tanto uno tiene que ver qué papel tienen esos teneres. ¿Sí? ¿Qué papel tienen esos teneres? Vos, Mercedes, cuando decías el cuerpo tiene que tener un lugar, ahí tenemos que volver a pensar la cuestión del cuerpo. Ustedes imagínense de alguien que... De la anatomía. La anatomía. Mi cuestión es con la anatomía. El cuerpo siento que tengo más claro, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Sí, sí. Y está bien la distinción. No sé si fue con ustedes o con otro grupo de gente que surgió el tema de la forclusión de la anatomía. Con ustedes fue el tema de pensar la forclusión de la anatomía. Pero vamos a suponer que alguien diga, yo tengo que, para ser, subrayo, ser mujer, tengo que tener tetas, tengo que tener la cara de mujer, tengo que tener los labios de mujer, tengo que tener el culo de mujer,
las operaciones de nalgas, tengo que tener. Un lacaniano le diría, si lo buscas por ese lado no lo vas a encontrar jamás. Porque tener más tener, vas a lograr un gran tener, siempre sujeto a un golpe de castración que te derrumba todo ese tener. Porque va a haber un momento donde vas a estar, te operaste todo, y cuando hablas así, digo, castración, ahora me tengo que operar las cuerdas vocales para hablar como una... ¿Se entiende? Razón por la cual hay como una esquicia, como una grieta, entre todo lo que tiene que ver con el tener y todo lo que tiene que ver con el ser. Y habrá quien dice, soy una mujer, pero si no te veo tetas, no importa, ¿qué tiene que ver eso? Soy una mujer. Entonces, me parece que el cuerpo hay que, entre todas las dimensiones en las que tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de cuerpo, no de anatomía, sino de cuerpo, esta es una de ellas. Lo que se tiene o lo que se es. ¿Alguna cosa más? Nos preguntábamos por el trabajo para esta materia, que no nos contaste nada. El trabajo para esta materia es una producción escrita de algo que les haya producido alguna resonancia, una cualquier cosa, ¿sí? Una cualquier cosa que les haya producido una resonancia. Y lo voy a decir de esta manera, lo iba a decir de una manera más ordinaria, lo voy a decir mejor. Poco me importa la cuestión del respaldo bibliográfico, porque eso es una cosa de cada uno. Cuando uno se mete a hacer una especialización, una diplomatura, o qué sé yo, y uno no tiene ganas de leer y no lee, está todo bien, qué sé yo, no tiene ganas de leer, no. Lo que me interesa, lo que me interesa es la cuestión más genuina de lo que es lo personal. Me resonó esto. De todo lo que vimos, me resonó esta cosa, a mí. Y me parece que esto es así, me parece que es asá, me parece una cosa muy genuina y muy válida. Incluso cuando los trabajos son, hay 3 preguntas que me sigo haciendo y que no encontré respuesta en ningún lugar y que son esta y esta. Y eso es un trabajo. Digamos, yo estoy lejos de la cosa académica, universitaria, de hacerme la cita de no sé qué, digamos. Y si a alguien no le tocó nada porque dice, bueno, todo esto fue un palabrerío absurdo que no sirve para nada, pero bien, qué sé yo. Eso no es una producción escrita, pero en todo caso, ¿por qué? Es un palabrerío absurdo y dónde está lo no absurdo de este asunto. Esto es como una cosa muy sencilla. Se pueden juntar, no hace falta que sea individual, lo digo para quienes Sofía y Lucila, que estaban juntas la otra vez. Sí, no se pueden juntar 18, pero así de a pares está bien, digamos. Y nada, eso. Bien, gente, un gusto haberles conocido y bueno, a lo mejor nos cruzamos en algún lugar. Muchas gracias por todas tus clases. Gracias, Roberto. Gracias. Cuídense, buen fin de semana. Igual. Chao. Roberto, gracias.